Y hoy está aquí con nosotros Jean-Pierre García, autor, conferencista y educador financiero. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, por estar aquí con nosotros en Nuestra Gente, el podcast. Un placer, aquí estoy para servirle. Emocionada de tenerte aquí porque sé que vienes a contarnos una historia de mucho valor, pero también de motivación para nuestra comunidad. Pero quisiera, Jean-Pierre, que comenzáramos hablando de tus orígenes, de dónde vienes. Sí, yo soy cubano, nacido y criado prácticamente en Cuba. Y a los 9 años fue que transicioné a venir para este país, aquí, los Estados Unidos. ¿Y cómo llegas? Mi abuela nos hace una reclamación. Primero reclama a mi papá, y mi papá se rehúsa a venir a este país porque yo acababa de nacer. Le dice a mi abuela, mira, no podemos irnos todavía porque mi mamá acaba de caer embarazada. Y hubo que esperar un tiempo de casi 5 años, casi 9 años para poder prácticamente sacarme del país, para que los papeles hubieran llegado y la reclamación hubiera pasado el tiempo que tenía que pasar para poder yo venir para los Estados Unidos. ¿Y una vez llegas? Al yo llegar, mi vida prácticamente empieza como inmigrante, vine sin papeles, mi abuela nos trajo. Honestamente todavía no sé cómo esa mujer lo hizo. Hizo una maravilla que solamente con favor y milagro de Dios esa mujer pudo atravesar todo lo que atravesó. Me acuerdo una vez preguntándole a mi abuela, abuela, ¿cómo fue que tú nos sacaste del país? Mi abuela me dice, yo perseguía un anhelo en mi corazón que no se conformaba con dejarlos a ustedes allá. Eso solo lo hace Dios. Y esa mujer dijo, un día de la nada se despertó con un sentir diciendo, me voy a ir para Cuba y no regreso sin mis nietos. Ella va para Cuba y así mismitico fue. En menos de 6 meses nos sacó prácticamente a todos nosotros del país. Sacó a mi hermana, sacó a mi papá y me sacó a mí del país. Nos sacó con pasaporte, nos sacó con un vuelo todos en el mismo avión. Y todo, todavía no sabemos cómo, pero buscó la manera de buscarnos papeles en Cuba y sacarnos en un abrir y cerrar de ojos. Y así llegué yo a este país. Dios obrando a través de Así de tu mismitico. abuelita. Y entonces llegas acá, llegas a Miami. Sí, llego a Miami, me empiezo a criar en Hialeah. Y ahí empieza prácticamente la jornada de mi vida. Mi abuela me cría hasta que mi mamá eventualmente, después de unos años, unos 5 años, ella viene y entonces me ve prácticamente ya hecho. Yo llegué a los 9 años. Ella me empieza a criar, me empieza prácticamente a enseñarme cómo se vive el estilo de vida aquí en este país. Siempre, no te pudiera decir que nací en una casa pobre, pero éramos bien intermediarios. Mi abuela siempre era una mujer de negocios, crecía con muchas peluquerías, mi papá vendía carros, mi abuelo era carnicero, el negocio se movía siempre en la familia. Yo crecí viendo ventas a la derecha, a la izquierda, y algo de ahí se me pegó prácticamente. No, no, y de esa vena de negocio vamos a hablar más adelante. Pero, ¿y tu abuelita qué pasó con ella? Mi abuela sigue estando viva, mi abuela vive en Hialeah. Esa mujer tuvo una dinastía muy grande entre peluquerías y entre salones. Llegó prácticamente cortando pelo. Esa mujer nos trajo a todos nosotros a este país. Eh, Se compró todas sus propiedades, se compró su casa, llegó a comprarse sus apartamentos para que uno vea el poder de trabajar y ser diligente, de administrar y tener buena mayordomía, hasta dónde te puede llegar. Porque con ese trabajito, los cual otras personas a lo mejor menosprecian, no, yo solo corto pelo. No, con ese empleo que usted corta pelo, si lo mayordomiza y eres fiel en eso, Dios puede hacer grandes cosas con ese simple empleo. Amén, amén. Tú tuviste a tu abuelita contigo, pero la ausencia de tu madre. Ujú. ¿Te afectó esa ausencia? Sí, sí me afectó. El niño siempre necesita a su madre y necesita a su padre para crecer. La mamá tiene una dosis de dulzura y el papá tiene una dosis de firmeza. Y uno necesita las dos cosas. Hay un dicho que las abuelas malcrían mucho a los nietos. Ciertamente sí, Y mi me abuela consta. me daba prácticamente todo lo que yo quería. Era el niño de los ojos de mi abuela. Te apoyaba mucho. Me apoyaba en todo lo que sí y lo que no. Me pasaba mucho la mano. Eh, de tal manera me gustó, pero de tal manera nos afecta a nosotros los niños cuando nos pasan mucho las manos. La Biblia dice algo lo cual no muchas personas les gusta aprender. Dice que en pecado nacimos. Cuando nacemos en pecado significa esto. Significa que el pequeño niñito, aunque usted lo vea así en inocente, tiene en él el poder de crecer y si no se cría correctamente, si es una mujer puede llegar a ser prostituta, si no se cría correctamente. Y si es un varón puede llegar a ser un asesino o un ladrón. Es el poder del ser buen padre. Cuando tú guías correctamente con mano fuerte a los hijos, los hijos no
no se desvían cuando crecen. Ujú. Y yo, por tener muy buena mano, me desvié porque veía cosas simples en el hogar. Veía a mi papá de vez en cuando robarse un chupa chupa, cosas insignificantes. Íbamos a un rastro para arreglar una pieza del carro y se llevaba unos tornillitos. Y esas cosas insignificantes son semillas en el corazón del niño y en los ojos con lo que los niños ven. Esa semilla eventualmente va creciendo, va germinando raíces y eventualmente da un fruto. Y lo que empezó solamente por pequeños chocolates termina siendo una muy mala costumbre cuando uno crece. Ya, y eso de hecho fue lo que de alguna manera influenció en que a los 18 años ¿Mm? A los tú, 18 años prácticamente tú fui preso por un robo. Fui preso por un robo. Desde muy pequeñito vi siempre ese ambiente en mi hogar. Era algo normal. Pero como uno no se da cuenta de esas pequeñas semillas, la cual va sembrando en los niños, eventualmente creció y en mí siempre hubo un afán de querer ser alguien en la vida. Si en la casa no te enseñan y no te guían cómo ser alguien, el niño va a buscar a alguien a quien anhelar. Please, escúcheme. Si en la casa el niño no tiene un modelo de grandeza, alguien que le guíe, que lo enseñe, que lo doctrine, que lo encamine, que le enseñe el camino, la verdad, la vida, hasta donde él puede llegar a adquirir sus sueños, el niño va a buscar una manera de adquirirlos, ya sea que los encuentren los padres o no lo encuentren los padres. Y inconscientemente termina la mayoría de los jóvenes hoy en día idolatrizando una imagen en Instagram, un cantante, un periodista, un rapero, y creen que el camino a la verdad y la vida es ser como ese rapero, vestirme como ese rapero, tener el carro que ese rapero tiene. Y como no tenemos la educación financiera usualmente en la casa, el niño termina encontrando la educación financiera que encuentra en la calle. Y la calle es un muy mal maestro. buscando la mejor manera, la vida más fácil, pero ¿cómo caíste en eso? ¿Cómo llegaste a la cárcel? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó en ese Desde momento. chiquitico, mirando mucho las redes y todo lo que me rodeaba, yo quería carros, quería relojes, quería todo lo que cualquier muchachito hoy en día puede mirar en las redes y anhela y cree que necesita para llegar a ser feliz. Y en la calle me dejé guiar por los maestros que tiene la calle. ¿Cuáles son los maestros de la calle? La decepción, la droga, las gangas, las marajunteras, la falta de identidad. Y esos fueron mis mejores maestros. Y de tal manera yo llegué a dar el fruto que esos maestros enseñan. Llegué a ser un buen ladrón. Y eventualmente lo que empezó solamente por una película en GameStop o, o cambiar la etiqueta en una tienda de Kmart, eventualmente llegó a tocarle las puertas a personas ajenas. Eventualmente llegó a abrirle las puertas a los carros afuera de la calle por las noches a ver si alguien dejó su carro abierto. Y eso eventualmente me llevó a un giro bien feo, me llevó a estar preso 3 años. Hice 3 años presos en Miami-Dade County. Me querían dar 11 años. Y de los 11 años me dijeron, bueno, como eres muy jovencito no te podemos dar 11 años, te podemos dar 6 años, lo máximo que te podemos dar. So te vamos a dar 3 años preso, un programa de bootcamp que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y después vas a salir con un grillete en el pie y saldrás con el resto del tiempo en probatoria. Gracias a Dios terminé toda mi sentencia, pagué toda mi restitución, pero tuve muy buenos maestros en la prisión. En la prisión se aprende mucho. O sales mejor de la prisión o sales peor. Y por la misericordia de Dios, tuve una persona ahí adentro que me fue de ejemplo para prácticamente cambiar el destino entero de mi vida. Esa persona se llama James Clark. Conociendo a James Clark en la prisión, él me dice algo que es difícil creer, hasta entenderlo, escucharme ahora mismitico en el podcast. Él me dice, cuando tú llegues a la casa te voy a enseñar a hacer plata. Pero uno escucha tantas historias dentro de la prisión que es difícil creerle a alguien en la Ujú. prisión. Aquel vendía droga, este tenía Lamborghini, este era prostíbulo. So ya tú no sabes ya ni quién te dice la verdad, quién te dice mentira. Y joven también. 18 añitos. Y él me dice, cuando tú llegues a la casa, I'm gonna teach you to make money. Te voy a enseñar a hacer plata. Y yo, ok, otro número más a la lista. Y así mismitico fue. Llega a la casa, el primer número que llamo fue su mamá, se llama Mary Ann Clark. La llamo y le digo, Mary, soy yo, Jean-Pierre. James me dijo que la llamara usted cuando yo llegara, que ustedes me iban a ayudar. Y así mismitico fue. Me ayudaron a conocer una persona que se llama René. René me enseñó una inmensa habilidad, la habilidad que todo empresario tiene que aprender, la habilidad de vender, por encima del rechazo, por encima de los no, el intentar y el no cansarte hasta adquirir los sueños que tú quieres adquirir. Esa habilidad me la enseñaron. Y René me enseña cómo vender en la playa, a vender entre turistas. Yo era un intermediario entre compañías y le vendía buses a los turistas,
Le vendía yates, jet skis, todo lo que ellos querían para divertirse. Yo era el tipo con las conexiones. Y me pulí en la habilidad de poder facilitar mis palabras con los turistas y poder vender ventas muy rápidas. Y James me permitió, gracias a Dios, a tener esa oportunidad. Te pudiera yo decir que en menos de 3 años caminé con mucho favor de Dios. Llegué a tener todo lo que un jovencito hoy en día cree que necesita tener. Llegué a tener influencia, Lamborghinis, Rolls Royces, llegué a tener Porsche Carrera, mucha plata, pero mucha visión sin carácter. Eres una bomba esperando para explotar. Y explotó. Que sí explotó. Sí explotó. Y explotó de una manera no muy agradable, pero todo es parte de un plan de Dios. Ya en la muy cima ya de yo creerme ya que lo tenía todo, siempre viene Dios y siempre te prueba, de la misma manera que probó a Satanás. Y un día me acuerdo que estoy peleando con una persona y me viene un pensamiento. Y el pensamiento me dice, tranquilo, tienes $250,000 guardado. Eso no, olvídate de esta persona, eso no importa. Y viene otro pensamiento y me interrumpe ese pensamiento y me dice, cuidado, Jean-Pierre, que por donde mismo entró todo se te puede ir rápidamente. Ese fue el momento de yo recapitular y decir, estás mal. Esto me huele a orgullo, esto me huele a ego. Se te olvida que todo lo que tienes es por gracia y favor que Dios te lo dio. Pero en ese momento yo no tenía evangelio ni conocía la Biblia. Y en ese preciso momento, en vez de arrepentirme y recapitular mis pasos, mis acciones, interrumpo yo ese pensamiento y le digo, I'll be alright, yo voy a estar bien. Sí, voy a estar bien. En menos de 6 meses perdí todos mis negocios. Wow. Perdí el negocio de jet skis. Yo tenía una inversión con una compañía de jet skis, tenía socios, tenía 6 jet skis. Los 6 jet skis que me cayeron. Los socios terminaron peleando, mi negocio quedó en el aire. Tenía un negocio de rentar carro, tenía Lamborghini, Rolls Royces, Porsche Carrera. En un abrir y cerrar de ojo creo que me le entran a tiro a Lamborghini. La luz de Rolls Royce se me funde. Me desespero por dinero porque los negocios se me empiezan a caer. ¿Tú quieres turbar a un hombre? Rómpele los negocios y tú vas a ver enseguida cómo se desordena toda su vida. Y así se me cayó un negocio y yo, santo, ¿ahora de dónde viene esta entrada? Los carros se me empiezan a caer, me desespero, empiezo a vender los carros, se me caen todos los carros. Las inversiones en las discotecas que tenía también se me empiezan a caer. Todo se me hace un agua y sal. Hasta llegar a mis últimos 2 negocios, que fueron 2 negocios de talleres de chapisterías de carro. Ahí aprendí mucho en esos 2 talleres. En esos 2 talleres conozco un muchacho que se llama Wayne. Wayne me empieza a enseñar cómo funciona la chapistería de carro. Empiezo a trabajar con él, él me empieza a saber cómo es el negocio. Y me funciona hasta que no me funciona. Las cosas son así, cuando Dios tiene un plan contigo, los inventos te van a funcionar hasta que ya no funcionan ya. Y me funcionaron por un tiempo. Hasta que llegó un momento ya donde mi mamá creo que viene al taller y me dice, mijo, ¿qué te pasa? Me veía ya como que down. Frustrado. Después de tener tanto éxito, verme sin dinero. Le digo, mami, me estoy quedando sin dinero, con los ojos aguados. Y me dice, mijo, ¿cómo que te estás quedando sin dinero? Mi mamá era la que me contaba el dinero en la caja fuerte. Yo a cada rato la llevaba para allí y le decía, mami, ¿cuánto tengo guardado? Y ella me decía, mijo, tienes tanto. Después de contarme tanta plata, yo decirle, mami, me estoy quedando sin dinero, mi mamá me dice algo que me rompió el corazón. Me dice, mijo, te puedo dar mis taxes. Me sentí tan defraudado de llegar a tener tanto éxito y caer tan bajo. Porque cuando salí de la prisión, la primera persona que usualmente me ayudó fue mi mamá. Mi mamá me dijo, mijo, yo te doy mis taxes porque sé que vas a necesitar dinero, estás acabado de salir de la cárcel. Y yo con esos taxes pude arreglar mi licencia y prácticamente salir adelante. Comenzar. Que mi mamá me hubiera dicho, te puedo ayudar con los taxes de nuevo. Es como decir, tranquila, aquí yo estoy para ti. Con altas y con bajas tú sigues siendo mi hijo. Pero en ese momento yo no vi nada de eso. Yo lo que vi fue mi fraude. Lo que vi fue las malas decisiones, que las cosas no me salían bien. Y le dije, mami, ok. Me quedaban 30,000 pesos. Mi hermana Jennifer me llama y mi hermana Jennifer me dice, Jean-Pierre, se presentó una oportunidad. Y yo le dije, ok, ¿cuál es la oportunidad? Ella me dice, se presenta un negocio y el negocio tiene doble cara. Si invertimos, puede que salga bien, pero puede que salga mal. Y yo, ok, fíjate, esto viene del cielo, esto no viene de mí.
Fíjate el don que necesita tener la persona para conquistar sus sueños. Yo estaba dispuesto a apostar todo lo que yo tenía por aquella visión la cual Dios me había mostrado en los secretos. Porque yo desde un principio le dije, yo quería carros, quería grandeza, quería riqueza. Y yo estaba dispuesto a apostarlo todo. Y si no se tiene eso, nunca vas a llegar a tener aquello que sueñas. Tienes que estar dispuesto a apostarlo todo. Perderlo y volver a empezar de nuevo si es necesario. Cuando tú tengas esa firmeza y esa certeza, la vida te recompensa con aquello lo cual tú te esmeras. Y te arriesgaste ahí con esa propuesta de tu hermana. Mi hermana me dice, la inversión son 30,000 pesos. Son 15 tuyos y 15 míos. Significa que si yo tenía 30 reunidos, era la mitad de todo lo que yo tenía. Para agregarle más a la historia, mis biles, mi estilo de vida eran $7,000. So, yo tenía 3 meses de biles. En eso ya cuando tú tienes ese nivel ya de influencia, tu estilo de vida se va rápidamente subiendo. Ujú. Ya tú no te satisfaces ya con un Honda, ya tú quieres ya un Mercedes, ya no te sacias ya con un Seiko, ahora quieres un Rolex, ya el restaurante de la esquina no te cae bien, ahora quieres comer en North Surrey. So ya tu estilo de vida rápidamente sube. El apartamento de la esquina ya no te satisface el efficiency, ahora quieres un apartamento en downtown de 2,500. Y cuando vienes a ver, los biles suben bien rápido. Y tenía 7,000 pesos en biles, o lo que me quedaba eran 3 meses. So aposté 1,5 meses de mis recursos guardados. Ahí te arriesgaste. Para invertir en aquello sin saber si se iba a dar o no se iba a dar. Déjeme decirle que pasó un mes, nada. Pasan 2 meses, nada, me quedo sin dinero, tengo que empeñar mi reloj. Empeñé mi reloj, lo vendo. Al tercer mes mi hermana me llama y me dice, Jean-Pierre, se dio el negocio, pero... ¿Y yo ahora qué pasó? Dice, Jean-Pierre, hacen falta 70,000 pesos más. ¿Y dónde caramba yo saco de 70,000 pesos más? Déjame decirte que cuando Dios tiene un plan contigo, no importa si lo tengas, si no lo tengas, a Dios no le interesa si tú tengas la sabiduría, si no la tengas. Déjame decirte que Jehová va a buscar la manera de que si es un sí, el sí se va a dar. Dios me pone una persona, se llama Robbie. Robbie me arregla el crédito gratis. Eso no existe. Me arregla el crédito gratis. Todavía no sé ni cómo ese hombre me arregló el crédito en 2 semanas. Me limpió los 3 buros de crédito. Todavía no sé cómo lo hizo. Me limpió todos los inquiries. Todas las cuentas negativas me la borró. Y ese hombre, después de arreglarme el crédito, me dice, brother, tengo una persona que te puede hacer un préstamo. Y yo, santo. Así de la nada. Me dice, tengo una persona, porque ese es su negocio. Ajá. La persona que arregla crédito no solamente gana ganancia por arreglar el crédito, sino él tiene habilidad con los brokers y entonces él puede hacer préstamos. Y entonces él se gana una comisión del porcentaje de cuánto te puedan prestar. Y ahí te arriesgaste y tomaste el préstamo. Muchacha, no tenía otra opción. Yo decía, dime qué puedo yo resolver. Y él me dice, bro, tengo una persona que te puede hacer un préstamo, ya tienes el crédito arreglado, so lo más probable es que te lo van a aprobar. Y yo orando porque no sabía cuánto me podían haber prestado. Yo en mi vida había sacado deudas así de esa manera. Me corren el crédito y déjeme decirle que no solamente me aprobaron el crédito, pero me dieron suficiente dinero para ser yo hoy por hoy la mitad del dueño de esa compañía y me dieron dinero de sobra. Wow. So, ¿qué te puedo yo decir? Que los milagros existen, ese es uno. Que Dios existe, que Dios tiene propósito con personas allá afuera. Que no se dejen limitarse por sus mismas mentes, por sus padres, por todo lo que a lo mejor no han podido ahora mismitico, todos los fracasos que a lo mejor te han salido mal, eso no importa. Siempre hay una oportunidad para salir adelante. Y si tú la quieres, Dios está disponible para ayudarte a que tú la puedas conquistar. Y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos una compañía, se llama Golden Link International. Ayudamos a la gente a reunir dinero, a invertir su dinero, vendemos anualidades, todo tipo de inversiones y ayudamos a la gente a tener patrimonio para que se puedan retirar con $500,000, $1 millón o con la necesidad que tú quieras retirarte el día que tú quieras. Es decir, que aplicaste todo eso ya para tu estilo de vida y tu modelo de negocio también, pero de eso vamos a hablar más adelante porque yo estoy ansiosa también que puedas compartir valiosos tips también para nuestra comunidad y para gente que nos puedan estar mirando en estos momentos, pero me quedé con una pregunta cuando me dijiste que caíste preso. Quería retomar eso brevemente para continuar con esta conversación, porque esa primera noche, tras las rejas. La primera noche yo, wow, eso no se lo abro a muchas personas. Lo escribo en mi libro, de la escasez a la abundancia. En esa primera noche yo entro bien sincero con Dios. Tengo una oración bien sincera. Cuando uno está metido en problemas bien severos, uno le viene a Dios como es. Uno le viene a Dios crudo.
No le hablamos en el año entero, pero cuando te metes en problemas, esa es la oración más sincera que tú en tu vida vas a orar, y es la oración la única que a Dios le interesa. Porque a Dios no le interesa toda tu falsedad. Señor, mira, hice esto. No, Señor te quiere como tú eres. Sí. Mira, tengo tal problema. Tengo problemas con el alcoholismo. Mira, mi problema es tal. Soy de esta manera, soy terco, soy orgulloso, necesito tu ayuda. Y cuando tú le vienes a Dios de esa manera sincera, te posicionas en un lugar elogiado en el cual eres el candidato perfecto para Dios transformar. Mira, por fin tengo a alguien genuino, tengo a alguien sincero, tengo a alguien con quien puedo trabajar que reconoce sus faltas. Y ese día, en esa celda, se me salieron todas las lágrimas en la celda y le digo al Señor, Señor, quiero todo lo que esta gente tiene y no sé cómo adquirirlo. Le empecé a mencionar nombres de personas que yo miraba en Instagram. Le dije, ¿cómo es posible que aquel tenga ese reloj y yo no lo pueda tener? ¿Cómo es posible que aquella persona tenga ese carro y yo no lo tenga? ¿Por qué es que ellos tienen estas cosas y yo no lo tengo? Y le hablé a Dios con tanta sinceridad y le dije, dame una oportunidad porque yo también quiero salir adelante. Le dije a Dios, no sé cómo adquirir esas cosas y como no sé adquirirlas, le robo a las personas. Y Dios me respondió enviándome un James. Dios ese día dijo, yo te voy a demostrar que lo que tú crees que es felicidad no te va a traer plenitud, Jean-Pierre. Pero yo soy tan Dios que estoy dispuesto a responderte tus oraciones solamente para que tú veas que ahí no vas a encontrar tu plenitud. Y Dios me permitió conocer a James. Que fue la persona que te contactó para cuando saliste. James fue la semilla, la que eventualmente dio un árbol, que no importa cuántas terquezas, cuando usted camina con el favor de Dios, se lo digo. No importa cuántas cosas usted pueda cometer, cuántos errores usted pueda cometer. Se te cerrará una puerta y se te abren 10 más. Fíjate lo que es caminar con el favor de Dios. Y una vez que ya tienes a Dios en tu corazón, que ya tienes un rumbo correcto en tu vida, esa relación con el dinero, ¿cómo la manejas? ¿Cómo comenzaste a tener esa relación más cordial con el dinero? Porque antes tú lo que querías era mucho, ¿verdad? Mucho lujo, mucho dinero, pero ahora que te ha llegado toda esa bendición, ¿cómo es esa relación? Esa relación me ha sido cambiada porque cuando uno entra a la iglesia, por falta de sabiduría, uno como que tiene conflictos internos con querer ganar ciertas cantidades de dinero. Uno tiene batallas internas con qué es ganar dinero, qué es ser rico. Es malo ser muy rico, es malo ganar dinero, es malo tener X cantidad de dinero, qué es bueno, qué es malo. Y todas esas preguntas rondeaban en mi mente cuando empecé a entrar a la iglesia. Antes no las tenía, pero cuando empiezo a entrar a la iglesia y empiezo a escuchar lo que los pastores hablan, me empiezan a llegar todas esas preguntas. Un pastor que me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar es el pastor Dr. Myron Golden. El pastor Myron Golden, un pastor bien exitoso por casi 14 años. Empiezo a leer sus podcasts, empiezo a leer sus libros y cuando escucho, veo que la Biblia habla sobre dinero. Y digo, ¿sabes qué? Voy a dejar de escuchar la opinión humana y déjame ver lo que Dios dice sobre el dinero. Cuando abro la Biblia y empiezo a estudiar sobre el dinero, número uno, veo que el dinero es idea de Dios. Vamos a empezar por eso. Veo que el dinero es bueno, dice Salomón, y que el dinero sirve para todo. Veo que Dios le da un mandato al humano a dejar herencia. Proverbios 13:22 le dice, el buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos. Ahora, que el humano haga cosas malas con el dinero no hace que el dinero sea malo. Hace que los humanos dentro de su corazón tienen maldad y hacen cosas incorrectas con el dinero. No sé si usted ha escuchado a muchas personas que dicen, ahora que tienes dinero, ahora cambiaste. No, ellos nunca cambiaron, ellos siempre fueron así. Lo que no tenían suficiente dinero para demostrarse verdaderamente cómo eran. ¿Y cuál es la diferencia de tener dinero y vivir en abundancia? Wow, muy buena pregunta. Vivir en abundancia es donde no tienes escasez en ninguna parte de tu vida. La palabra abundancia no solamente se trata sobre el dinero solamente es el azúcar en el cake. Y mucha azúcar sin sustancia eventualmente da gana de vomitar. No, abundancia es una palabra mucho más profunda. Abundancia tiene que ver con tener paz en el hogar, con tener tus hijos guiados correctamente, con tener orden en tu casa, con tener un ministerio, un propósito, una razón por la cual te levantas diariamente, tener visión, tener salud. Eso es abundancia, tener tu fe, tener tu mente clara. Eso es abundancia, de eso se trata mi libro.
dinero es solo, es lo más bajo de lo más bajito. Es solamente una herramienta. Que la Biblia dice que solamente el dinero es para expandir el reino, porque no se puede expandir el reino sin dinero. Yo te puedo predicar fe todo lo que yo quiera, pero si no te ayudo un día a hacer unas compras, ¿de qué me vale tu fe? Toda esta historia terminó en un libro, Sí, que es el de la escasez a la de la abundancia. escasez a la abundancia. Háblanos de qué trata este libro. El libro en sí se trata de todos los errores que cometí yo para que otras personas no lo tengan que cometer. Todos los principios que apliqué que me guiaron a tener una vida tan fructífera financieramente. Y el libro en sí empezó en una historia cuando yo empiezo a llegar a la iglesia, un muchachito Justin. Dios me pone un muchachito Justin y él me dice, brother, tengo un cumpleaños en Orlando donde van a venir muchos jovencitos y me gustaría invitarte. Qué osado, ¿eh? Y le digo, brother, yo acabé de ir a la iglesia, no tengo amistades, así que tranquilo, yo me voy para donde tú quieras ir, no conozco a nadie aquí. Eh, y me fui para Orlando con él. Déjame decirte que todavía no sé ni cómo esto pasó. Me acuerdo una noche que estábamos en un Airbnb, todos estábamos jugando Nerf Guns. Son unas pistolas que tiran unas balitas de cauchos. Una cosa insignificante, juego de niños chiquitos. Y me acuerdo correr por toda la casa, tirándole flechitas a las personas. Y me acuerdo en un instante ya caer cansado en el piso, regocijándome tanto y sonriendo de oído a oído. Y me acuerdo que inhalé así y exhalé. Y en ese preciso momento sentí como que los 3 años que hice en la prisión, Dios me lo recompensó con un instante de gratitud y un instante de gozo. Sentí como que nunca estuve preso. Impresionante. Eso solo lo hace Dios. Era como si, no te lo sé ni explicar, pero Algo mágico, sublime. no te lo sé ni explicar, pero algo más lindo pasa en ese lugar. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, Es un por placer. ese mensaje tan poderoso para cerrar esta conversación. Amén. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por tenerme aquí. Muchísimas gracias a ti por haber llegado hasta este momento de esta conversación. Te invito como siempre que te puedas suscribir a nuestra agente oficial y si este episodio tocó tu corazón o entiendes que alguien puede disfrutarlo y tomarlo como referencia en su vida, te invito a que lo compartas, te suscribas y nos vemos en una próxima conversación.